Este, nosotros nos tocó hablar sobre la influencia de la temperatura sobre la presión de vapor. Los integrantes del equipo son Roberto de la Llana, Pérez Lázaro Víctor, Rangel Torrijos Johan y su servidora, los elementos María de la Luz. Para empezar con el tema, vamos a recordar un poco sobre lo que vimos la exposición pasada relacionada a los líquidos, bueno, a los fluidos. En este caso, recordando que las partículas del líquido están un poco más separadas con respecto a los sólidos, pero no tan separadas como los gases. Algunas de las características de los líquidos son que no pueden comprimirse, que los líquidos no tienen forma propia, se acoplan a la forma que los está conteniendo, y las fórmulas no se encuentran en un orden regular. Algunas de las propiedades de los líquidos son la volatilidad, la fluidez, la adherencia, densidad, capilaridad, coerción, viscosidad y tensión superficial. En este caso nos vamos a enfocar un poco más a lo que es viscosidad y tensión superficial. Como lo hablaron mis compañeros en la clase pasada, la viscosidad es la resistencia que tiene un líquido al fluir. Depende de las fuerzas intermoleculares. Cuando tenemos cuando estas fuerzas intermoleculares son muy fuertes, existe más viscosidad. Cuando existe más temperatura, la viscosidad disminuye. Aquí, de su lado izquierdo, podemos ver una tabla sobre algunas viscosidades, la viscosidad de algunos líquidos. Y de su lado derecho podemos ver la densidad. ¿Cómo es que ocurre esta disminución al momento de que aumentamos la temperatura? Para calcular esta viscosidad la podemos calcular por una ley que se llama ley de Stokes, que mi compañero Johan va a explicar un poco. Buenos días, mi nombre es Johan y como dijo mi compañera Luz, les voy a explicar acerca de la ley de Stokes. La fórmula para calcular la fuerza de fricción según la ley de Stokes. La ley de Stokes se ha comprobado experimentalmente en multitud de fluidos y condiciones, y esta nos dice que si las partículas están cayendo verticalmente en un fluido viscoso debido a su propio peso, puede calcularse su velocidad de caída o sedimentación igualando la fuerza de fricción con el peso aparente de la partícula en fluido. Le puedo dar para que aparezca la fórmula. Bueno. Y ahí tenemos la fórmula donde Fr nos indica que es la fuerza de fricción a la que se debe de superar y la cual está dada en metros. V, que es la velocidad de la esfera con respecto al líquido, o la velocidad de la partícula, que está dada en metros sobre segundo. La R es el radio de la partícula o radio de la esfera. Y H es la viscosidad dinámica, que está dada en pascales segundo. Y bueno, partiendo de la fórmula para calcular la fuerza de fricción, la velocidad de sedimentación siguiendo esta ecuación que se llama la ecuación de Stokes. De igual forma, también
se puede calcular la viscosidad mediante la ecuación de la ley de Poiseuille, la cual nos dice es una ley que permite determinar el flujo a través de un tubo o a través de un tubo relacionando el caudal o el flujo. Aquí tenemos la ecuación que nos indica que el incremento de presión es igual a el caudal, volumen, tiempo, por 8 por la longitud del vaso, por la viscosidad, entre pi por el radio, por 4. En momentos de hacer un despeje, podríamos lograr encontrar la viscosidad. Bien. También, como les comenté, vamos a hablar sobre la tensión superficial. Como los compañeros de la clase pasada, es una medida de la fuerza elástica que existe en la superficie de un líquido. La imagen los líquidos, o bueno, en este caso sería el líquido y algún elemento que esté flotando, podríamos decirlo de esta forma, en el líquido, y en medio de estos dos va a existir algo a lo que le vamos a denominar región interfacial, que es la zona de transición de una fase y de otra. En este caso sería el líquido y el material que está apoyado en el líquido. Cuando tenemos más temperatura, la tensión superficial disminuye. Aquí vamos a presentar una tabla sobre algunas tensiones superficiales medidas a 20 centígrados de ciertas sustancias. Para calcularlo, debemos de saber que la tensión superficial es el trabajo realizado entre un aumento del área de la superficie. Por medio de, existe una ley que se llama la ley de Curie, la cual nos habla de cómo pueden llegar a interactuar algunos líquidos en tubos capilares. Aquí estaríamos hablando de la capilaridad, de la cual nos comentaron los compañeros de la clase pasada, y que los ascensos y descensos en el tubo son inversamente proporcionales a los del radio. Debemos de tomar en cuenta que un líquido tiene la capacidad de mojar, podemos denominar mojar a cuando el líquido puede se le puede la palabra. Bueno, en conclusión, una superficie está mojada cuando el líquido puede más allá de esta pequeña esta interfase, las fases. Del lado derecho vemos la ecuación completa de la ley de Curie, que es el largo o la altura del tubo es igual a 2 por
la constante de tensión superficial entre el radio más P, y esto multiplicado por el coseno del ángulo. El ángulo va a ser aquel que nos diga si un líquido, bueno, si el ángulo va a hacer que nuestro tubo podamos decir si un líquido logra mojar, ya que cuando moja el ángulo que hace es de 90 en comparación entre la superficie de nuestro tubo y el agua. Entonces podemos despreciar el coseno del ángulo en ecuación cuando nuestro líquido moja. Entonces tendremos la misma ecuación, solo que eliminando el coseno. De igual forma, con la constante, con el dato de tensión superficial, podríamos encontrar la presión de una burbuja y de una gota. Como podemos ver en esta diapositiva, de nuestro lado izquierdo, tenemos la ecuación para encontrar la presión de una burbuja, el de una gota, con la diferencia de que en lugar de... Bueno, la diferencia que podemos encontrar una de la otra es que en una solo vamos a estar contando, solamente vamos a estar contando la mitad, pero por eso la diferencia entre... Bueno, por eso el 4 del lado de burbuja y el 2 del lado de gota. La parte de tensión superficial también podemos verla con la ecuación de Parkins y Pura, que es las bases entre mi compañero. Sí, bueno, aquí tenemos la fórmula de Parkins y Pura, donde P es la presión de la mezcla, donde B es la cantidad del gas y A es la pequeña fórmula que tenemos acá al lado, donde A multiplica 22.424 al cuadrado por S al cuadrado entre 2 por R por T y por N. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poco sobre qué es el punto de ebullición. Como definición tenemos que es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido igual a la presión que rodea este líquido. Decimos que el líquido se transforma en gas. Bueno, ¿cómo ocurre esto de que un líquido pase a gas? Lo que ocurre es que cuando hervimos un líquido, dentro de este líquido se forman unas pequeñas burbujas de vapor, las cuales pueden llegar a tener la capacidad de salir de este líquido y mantenerse más bien terminar siendo este gas, esta forma gaseosa del agua. El punto de ebullición es una propiedad que depende fuertemente de la presión ambiental, como
como está dicho en su definición. Y con esto decimos que dependiendo de tu presión, como podemos ver, el nivel, o más bien la presión ambiental del nivel del mar de la ciudad y del Monte Everest es muy diferente. Entonces, el grado, o bueno, el punto de ebullición, que en este caso son nuestros centígrados, va a ser diferente. Por esto, la UPAC definió un punto de ebullición estándar, el cual dice que un átomo en su punto normal de ebullición es en una atmósfera, perdón, va de nuevo. El punto de ebullición estándar dice que en una atmósfera el punto normal del agua tiene que ser de 100 centígrados. En este caso podríamos decir el nivel del mar sería nuestro punto, el nivel del mar sería nuestro punto estándar. Este punto de ebullición va a ser diferente en cada sustancia, ya que depende mucho de nuestra masa molecular de esta misma sustancia y el tipo de fuerza termomolecular que presenta. Podemos ver que la presión de líquido es igual a la presión atmosférica en una atmósfera. No es necesario tocar el punto de que es calor de vaporización, que es la cantidad de calor necesario para que una cantidad de sustancia del estado líquido pase al estado gaseoso, en este caso a la temperatura de ebullición. Lo que podemos decir que para poder tener un punto de ebullición necesitamos entre menos intensidad tengan las fuerzas intermoleculares, va a poder aumentar la presión del vapor en los líquidos, va a disminuir el punto de ebullición y por ende disminuye el calor de vaporización. Aquí tenemos una tabla sobre algunos puntos de ebullición de ciertas sustancias a nivel del mar. A continuación vamos a hablar un poco sobre qué es exactamente esto de presión de vapor. La presión de vapor, o más comúnmente presión de saturación, es la presión a la que cada temperatura de las fases líquida y de vapor se encuentra en equilibrio. Su valor es independiente de las cantidades de líquido y vapor presentes mientras existan ambas. En la situación de equilibrio, las fases reciben la denominación de líquido saturado y vapor saturado. Bueno, los factores que influyen la presión de vapor está la naturaleza del líquido y la temperatura. Bueno, la influencia de la naturaleza del líquido es que el valor de la presión de vapor saturado de un líquido da una idea de su volatilidad. Los líquidos más volátiles, como son el éter, la gasolina o la acetona, por ejemplo, tienen una presión de saturado más alta, por lo que este tipo de líquidos confinados en un recipiente cerrado mantendrán a la misma temperatura una presión mayor que otros menos volátiles. Eso explica por qué, por ejemplo, la temperatura ambiente en verano, cuando estamos con gasolina, se puede notar que hay una presión considerable en el interior, mientras que si el líquido es una botella de agua, cuya presión de vapor saturado es más alta, se nota cuando se destapa el recipiente. Bueno, y este es el recipiente en la esquina izquierda, en la esquina derecha tenemos a la acetona, y en la parte de abajo está la fórmula de la gasolina. Bueno, si
No, sigo en lo de la... Bueno, si un soluto es no volátil, la presión de vapor de su disolución es menor que la del disolvente puro. Así que la relación entre la presión de vapor y presión de vapor del disolvente depende de la concentración del soluto en la disolución. Esta relación está dada por la ley de Raoult. Es un científico francés llamado François Raoult, que establece que la presión parcial de un disolvente sobre una disolución está dada por la presión de vapor del disolvente puro. Y bueno, ya ¿lo puedes cambiar, por favor? Ahora, la influencia de la temperatura. La presión de vapor en los líquidos crece rápidamente al aumentar la temperatura. Así, cuando la presión de vapor es igual a 1 atmósfera, el líquido se encuentra en su punto de ebullición, ya que el vapor, al vencer la presión exterior, se puede formar en toda la masa del líquido y no solo en su superficie. La relación entre la temperatura y la presión de vapor saturado, en otras palabras, si se duplica la temperatura, no necesariamente se duplicará la presión, pero sí se cumplirá siempre que para cada valor de la temperatura habrá un valor fijo de presión de vapor saturado para cada líquido. La explicación de este fenómeno se basa en el aumento de energía de las moléculas al calentarse. Cuando un líquido se calienta, estamos suministrando la energía. Esta energía se traduce en aumento de velocidad de las moléculas que lo componen, lo que a su vez significa que los choques entre ellas serán más frecuentes y violentos. Es fácil darse cuenta de esto, entonces la cantidad de moléculas que alcanzarán suficiente velocidad para pasar al estado gaseoso será mucho mayor y por tanto también la presión incrementará. Un poco lo que dijo mi compañero relacionado a la temperatura. Aquí tenemos una gráfica en donde se puede ejemplificar un poco más esto. Como mi compañero aumenta la energía de las moléculas cuando existe la temperatura. Entonces, lo que nos quiere decir esta gráfica, al dividirla, es que cuando tenemos una temperatura cuando tenemos la temperatura 1 es nuestra temperatura 2 es nuestra temperatura no. T1 es nuestra temperatura inicial y T2 es nuestra temperatura cuando la incrementamos. En este caso, vemos que cuando la temperatura la incrementamos, el número de moléculas desciende, pero su energía se prolonga un poco más. A continuación hablaremos un poco más de la determinación de la presión del vapor. Bueno, primero que nada les voy a explicar qué es un soluto y la definición simple y sin meternos en términos técnicos es la sustancia que puede ser disuelta en otra llamada solvente, que por lo general es el agua. Un soluto puede representarse en estado sólido, líquido o gaseoso y generalmente tiene menor proporción que el solvente. Si un soluto no es volátil, la presión del vapor de su disolución es menor que la de disolvente puro. La relación entre la presión del vapor y la presión del vapor del disolvente depende de la concentración del soluto de la disolución. Esta relación está dada por la ley de Raoult, que fue la que explicó mi compañero anteriormente, que establece que la presión parcial de una disolución está dada
por la presión de vapor del disolvente puro, multiplicada por la fricción molar y la disolvente de la disolución. El cálculo de todo esto que dije de la presión se realiza mediante la siguiente fórmula que podemos ver aquí en la pantalla, donde la presión de vapor del disolvente puro es PO, P es la presión de vapor de la solución, N es mol de soluto y N es mol del disolvente. De acuerdo, para esto tenemos la ecuación de Clausius-Clapeyron. Esta pues tenemos que describir la transición entre las fases de los estados de la materia de una misma sustancia. Esta ecuación es solo para obtener la presión de vapor de un sólido o una temperatura. Tenemos que, conociendo ya algún punto de equilibrio entre las fases, podemos calcular ya sea o la temperatura o la presión, dependiendo de los dos. Para esto debe de ser así, ya que para llegar a la expresión de la ecuación de Clapeyron, se hace una aproximación de despreciar el volumen molar del sólido o del líquido frente al del gas. Para esto tenemos que las pendientes son positivas, a excepción del agua, el galio y el bismuto en la fase de sólido líquido. Esto lo voy a explicar más en la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver nuestra gráfica de presión y temperatura. Igual, como había explicado en la anterior exposición, esta corresponde a los cambios de estado de sólido, líquido y vapor. Podemos destacar en ella tres curvas. La que es de sólido a vapor, que es la curva de sublimación. La curva de fusión, que es de sólido a líquido. Y la curva de ebullición o evaporación, que es de líquido a vapor. Podemos señalar que hay dos tipos de puntos. El punto triple, que pues en el cual coexisten en equilibrio el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso de la sustancia. Y por su parte tenemos a nuestro punto crítico, el cual representa pues que la temperatura o la presión esté más allá de las medidas en la gráfica. Tenemos que si se sobrepasa este punto crítico, ya sea la presión o temperatura, pues la sustancia se encuentra en una fase fluida, se puede ver acá arriba. Esta fase consiste en que sus características se confunden y ya no es fácil diferenciarlas. Es por ello que las de fusión, ebullición y sublimación van a variar demasiado dependiendo del punto. Siguiente. Perdón, la regreso ahorita. Tenemos que estas son curvas, entonces a nuestra ecuación no va a ser lineal. Por ello, esta ecuación se va a reorganizar de forma logarítmica para producir una ecuación lineal. Esta ecuación en sí se basa en la esquina superior izquierda. Pueden ver esa curva. Se puede definir como dP sobre dt, la derivada de la presión sobre la derivada de la temperatura, como la pendiente, que es las curvas que hemos visto. Tenemos que esta pendiente es igual a delta H, que es el incremento de la entalpía de la transformación, sobre la temperatura, que siempre es dada en kelvins, por el incremento del volumen de esta transformación. Abajo a nuestra derecha podemos ver estas fases de sólido líquido, líquido vapor, sólido vapor, son las que vimos, las curvas de ebullición y demás. Solo que tenemos un pequeño detalle. La ecuación de Clausius-Clapeyron, como había dicho, solo es aplicable para la presión de vapor y la presión de vapor hacia un sólido líquido. Entonces, en la fase de sólido líquido, como no interviene el vapor, no se puede despreciar este volumen, ya que dependiendo de estas sustancias, por ejemplo, tenemos tres. Como habíamos visto, era el agua, el bismuto y el galio. Tenemos el problema que estos, cuando cambian de estado, su volumen no aumenta, sino que todo lo contrario.
Entonces, debido a este cambio de volumen, no se puede despreciar el gas y por ello las pendientes llegan a ser negativas. Si están de este lado, o antes, perdón, por ello que pues, sólido líquido no va a ser parte de nuestra ecuación de Clausius-Clapeyron, mientras que la de líquido, vapor y sólido pues, sí lo van a hacer. Tenemos que esta transformación que vemos arriba, dependiendo si es pues, vaporización o sublimación. De acuerdo. Tenemos que como solo es en estado gas, se va a despreciar el volumen molar del sólido o del líquido. Es por ello que en nuestra fórmula consideramos que es una ecuación de gases ideales. La fórmula de nuestro volumen es R, que es la constante universal de la constante universal de gas. Tenemos a T, que es la temperatura, sobre el cual es nuestra presión. Una vez esto sustituyéndolo en nuestra fórmula, nos queda que dP sobre dt, las derivadas, es igual al incremento de la entalpía sobre esta fórmula de T por el volumen del gas. Tenemos que sustituyendo, multiplicando T por T, nos da T cuadrada. La derivada de T la pasamos multiplicando y P la pasamos dividiendo. Esta ecuación de P sobre P nos va a llevar a poder calcular otro equilibrio de sólido en el cual se puede observar en la pendiente el punto. Por ejemplo, si tenemos P y T, presión y temperatura, aplicando esta fórmula podemos obtener tanto X como Y y temperatura de justamente ese punto de presión, ese punto. Entonces son dos fórmulas distintas. Nos podemos basar en esta fórmula universal y una vez sustituyendo todos fórmula del volumen de gas para tener una operación o una ecuación que es la que más nos va a servir, con la que nos vamos a guiar completamente. Tenemos que, como son derivadas, se tiene que integrar. Y una vez integrado esto, tenemos que, como les dije, la es por ello que P2 sobre P1, las presiones, van a ser el logaritmo de esas presiones, el resultado del negativo del incremento de sobre la temperatura constante, multiplicando el inverso de T2 de la temperatura menos el inverso de la temperatura 1. Siguiente. Bueno, aparte de esto podemos ver un ejemplo de ecuaciones. Se me faltó decir que pues también sirve para calcular la variación entre la presión y la temperatura en el punto de equilibrio, líquido gas o sólido gas. Esto permite calcular la pendiente de la recta tangente en cada punto de la curva, lo que es decir de X y Y. Por la ecuación podemos realizar el ejercicio. Tenemos que la presión de vapor del grano es de 135.3 milímetros de mercurio a 40 grados centígrados. Acá tenemos la presión 2, cada uno, en este caso se considera la presión 2 y la temperatura 2. Mientras que esta presión tiene que temperatura es 542.5 milímetros de mercurio a 70 grados centígrados. El problema es calcular el valor de entalpía en este cambio de fase y calcular la presión de nuestro etanol cuando está a 50 grados centígrados. Hay que cambiar todo esto valor de 40 grados centígrados. Pero bueno, empezamos con lo primero. Identificar nuestros datos. Como les dije, tenemos presión 1, presión 2 y temperatura 1 y temperatura 2. En este caso es cuando
dije, tiene que estar a la conversión, nada más se aumentan 273 grados. El pollo que nos da temperatura 1 a 303 y a temperatura 2 a 313. ¿Sí? Para esto nos basamos en su fórmula general, la cual es el logaritmo de las presiones. Sustituimos valores a el incremento de H que necesitamos conocer y sustituimos el valor de la constante. En este caso vamos a utilizar Joule sobre mol por Kelvin y es por ello que nuestro valor es de 8.314. Sustituimos los valores de temperatura y haciendo esta fórmula vamos obteniendo el resultado. En este caso, si pueden ver cada paso, nuestro incremento de entalpía es de 40.317.604 joules-mol. Nuestra entalpía va a ser dada por joules-mol y nuestra constante joules-mol por el siguiente. Ese es el resultado del teorema. La siguiente. Como les dije, en la segunda parte de nuestro problema nos pide cambiar el valor de la temperatura a 50. En este caso son centígrados, entonces le aumentan 273 para que nos dé nuestra temperatura. Sustituyendo, pues, se encuentra nuestra presión. Es por ello que vamos a tener el componente para que se elimine tanto lo muy natural como pueden ver en esta parte de la forma. Podemos sacar todo el 242 que necesitamos en la presión, multiplicarlo por el exponente de menos 0.897. Tenemos que nuestra presión es de 221.227 milímetros de mercurio. Vamos a observar esto que mediante esta fórmula general, con saber nada más los valores de presión o temperatura o incluso la entalpía, podemos despejar y ir resolviendo todos estos valores para al final nada más conseguir o sea la presión o una temperatura o pues el incremento de entalpía, la cual nos daría la solución o sustancia de la que se trata. Siguiente. Bueno, este caso es el punto de ebullición, el cual Ahora que sabemos qué es esta ecuación de Clausius, podemos saber cómo calcular el punto de ebullición, ya que conocemos que es T1, T2, bueno, conocemos cómo funciona esta ecuación. Entonces, si recordamos, T1 termina siendo nuestra temperatura de ebullición, por lo que al hacer un despeje, tenemos esta fórmula para poder sacar el punto de ebullición por medio de esta ecuación de Clausius-Clapeyron. De igual forma, también es posible calcular la ebullición cuando hablamos de solutos. En este caso, el aumento en el punto de ebullición va a ser igual a la constante va a ser igual a la temperatura de ebullición en grado de solvente más por la molaridad, por lo que necesitamos saber la molaridad de nuestro soluto y de nuestro
solvente. A continuación vamos a ver un poco de cómo se aplican estas dos fórmulas para poder encontrar un punto de ebullición. Mi compañera Lule les va a explicar este ejercicio de cómo sacar el punto de ebullición por medio de la ecuación de Clausius-Barreiros. Mi ejercicio es el siguiente, Luis. Muchas gracias. Bueno, aquí un pequeño ejercicio, muy simple. A ver, dice que la presión del vapor del mercado del mercado, como la expresión de Mercurio. Es Mercurio. Kelvin. Y es de aquí nos pide que tengamos el punto de ebullición normal del mercurio. El calor de ebullición del mercurio es de 31 kilojoules. Bueno, aquí ponemos los datos. P1 es igual a 103 P1 es igual a 506 normal, que es una atmósfera que son 760 torr o a nivel de mar. Entonces P2 es igual a 760 torr, que es igual a una atmósfera. Después para H, PP, que es el vapor, es igual a 58 kilojoules mol. Y para R son 8.314 joules mol Kelvin. Arriba para HBP son kilojoules. Como están kilojoules lo pasamos a gramos, que nos daría 5.858.700 joules mol Kelvin. Entonces tenemos que encontrar T2, tenemos que despejar T2 de la fórmula. Entonces, aquí donde abajo del procedimiento donde está la fórmula, tenemos que despejar T2, y entonces ahí como H y R, no sé si pueden ver esa división que está ahí, pues como está dividiendo, lo tenemos que pasar multiplicar, como está multiplicando, lo tenemos que pasar dividiendo. Y entonces ahí tenemos que 1T2 y 1T1 es igual a logaritmo de T2 entre HBP entre R. Y pues luego nada más tuvimos los datos, y pues eso nos da que, bueno, resolviendo ya todos los ejercicios, nos da que T2 es igual a 681.87 Kelvin. Y ese sería el resultado. A ver, si yo reviso esas unidades, encuentro muchos errores. Su calor de vaporización lo está colocando en kilojoules sobre mol, pero R no tiene unidades de energía. Sí, entonces fue un error. Ya. Es un error, porque además tendría que pasarlo a kilojoules, y kilojoules no es de 8.314. Necesita revisar esos detalles. Sí, fue error mío. Siguiente, Luz. Bueno, ahora hablando de solutos, podríamos tener el siguiente problema. Calcula la variación en el punto de ebullición de una solución que se prepara disolviendo 10 gramos de glucosa en 300 gramos de agua, sabiendo que la constante de ebullición es de 0,57 centígrados. Y lo vamos a
Aquí me hizo falta algo del problema. Se los voy a leer. Al nivel del mar, sobre todo con vapor de agua de 20 centígrados, se tiene una presión parcial de... Ay, no, no es cierto, me disculpa. Eso es otra cosa. Perdón. Bueno, entonces, tenemos los siguientes datos. Los gramos del soluto, que son 10 gramos. Gramos del solvente, que son 300 gramos. Y la CAE, que en este caso es la constante de ebullición. En este caso también me estoy opinando porque en realidad lo estoy tomando en centígrados. La masa molecular, que en este caso de la glucosa es de 18 moles. Primero lo que tenemos que hacer es hallar la molaridad. M es igual a 0.19 mol sobre kilogramo. Y posterior a esto, tenemos que encontrar la variación de la temperatura de ebullición. En este caso es delta T. En este caso solamente tendremos que sustituir los datos que es nuestra ebullición de 0.52 y el resultado que nos dio de la molaridad, en este caso sería multiplicar nuestra variación con la constante de en este caso nuestro resultado de la variación sería 0.098 centígrados, porque esto siendo la transformación a Kelvin. Porque aquí estaríamos tomando la variación en centígrados. Sería 233.098 Kelvin. Sería esto sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención y esta es mi Bueno, pues para seguir con esta exposición, vamos a proceder a pasar con nuestra actividad. Para ello necesitamos que entren a